Profe, se te escucha entrecortado. Buenos días para todos nuevamente. Que Dios los bendiga. Alcancé a escuchar que se escuchaba entrecortado. ¿Es mi internet o es el de Jesús? Profe, es el de Jesús porque yo me escucho bien. Sara Ospina nada más porque escuché varias voces y no entendí. ¿Se escucha bien o se escucha Profe, mal? sí se escucha bien, es del internet de... Ah, ok, listo, muchas gracias. Bien, nuevamente buenos días. Voy a proceder a compartirles pantalla. Listo. Para el día de hoy nos corresponde la clase 8 y 9. Hoy nos encontramos a 26 de marzo, etapa de desarrollo, fase reestructuración del conocimiento. El propósito para esta clase es que ustedes identifiquen el entorno gráfico, reconozcan la estructura básica del software Microsoft Excel y utilicen algunas herramientas de fuente y alineación que tiene el programa como tal. En el momento en el que tengan sus metas, por favor levantan la mano y yo les voy dando la palabra. Se están conectando algunos compañeros, súper tarde, por cierto, 8 minutos tarde. Así que cuando se conecten, yo les voy Profe, a decir a ustedes, les voy a decir como Sara Ospina, veo que me enviaste el quiz, pero te sacaste uno. Voy a decir como recuerden que tienen que tomarse el tiempo para leer las preguntas y demás, así como a modo regañón, ¿listo? pero está re malo. Profe, yo vi sobre eso que el profesor decía lo mismo que se está diciendo. Listo, entonces ahí todos me llevan la idea. Sara Ospina, veo que ya me llegó las respuestas de tu quiz. Me parece el colmo que Profe, ¿cómo habiendo, así? me parece el colmo que habiendo enviado el quiz hace 2 minutos, me lo respondas así tan rápido y que ya te hayas sacado un 1. Por favor, tienen que estar más atentos, más pendientes de tomarse el tiempo de leer y demás. Profe, Jesús, señor, ¿te puedo decir mi meta? pero la meta ya pasó hace rato. Estamos en el quiz. Profe, pero que cuál quiz, porque yo como... Alison, señora. Profe, profe, era para leer la mitad. No, ya ustedes me tumbaron aquí el teatrico, me lo tumbaron. Así no se puede. Y No, ustedes sí. Para Jesús Castilla no hay ningún quiz. ¿Listo? No hay quiz. Esto era una broma para los que se conectaron tarde. No hay quiz. Bueno, Jesús. Ah, profe, yo me había asustado. Sirven Listo. para hacer bromas. Mal, los veo mal. Sí, mal ahí. Jesús, Dios mío, terminé asustando a los que ya estaban conectados y no hay, porque los que se conectaron después ni se pronunciaron. Ay, no, Dios mío. Profe, para decir mi Yo al meta. principio Vayan me levantando las asusté, profe, manos. pero me acuerdo que había dicho eso. Listo, vayan levantando las manos y en ese orden leemos las metas. ¿Listo? Alison, lee la meta, por favor. Bueno, profe, mi meta es identifico el entorno gráfico, la estructura básica y las herramientas de la fuente del software Microsoft Excel
y ya, Listo, perfecto, bien, muchas gracias. Wendy, de nada. Yo conozco Excel y sus herramientas. listo, mil gracias. Sara Ospina, Profe, mi meta es identificar el entorno gráfico y las herramientas del software Microsoft Excel. muchas gracias. Jesús Castilla, Identifica el entorno gráfico y reconozca la estructura básica del software Microsoft Excel. listo, mil gracias a los que leyeron su meta. Espero que los demás, así no la lean, la estén haciendo o la hayan realizado. ¿Listo? Tal y como lo mencionaron ustedes, Sara, señora. No, profe, era para decir la respuesta de la pregunta que Ah, puedes ok, decir, listo. pero Entonces, ahorita yo la leo y tú la dices. Tal y como lo mencionaron ustedes, la idea de hoy es trabajar un poquito con Excel, ya empezar como tal con el reconocimiento en forma del programa. Yo sé que algunos ya tuvieron su cercanía cuando lo estuvieron trabajando para el producto final, pero pues ya lo vamos a hacer ahora un poco más formal, ¿sí? La pregunta para la clase es la siguiente. Dice, es un programa informático desarrollado y distribuido por Microsoft Core. Se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras gracias a sus funciones, desarrolladas específicamente para ayudar a crear y trabajar con hojas de cálculo. Teniendo en cuenta el texto anterior, ¿a cuál de los siguientes conceptos se hace referencia? A, Word; B, PowerPoint; C, Excel; y D, Access. Sara Ospina. profe, pues enlace Excel por lo que dice de hojas de cálculo y trabajos financieros. Ah, perfecto, ¿cierto? No hay que ser un experto en esto, simplemente hay que tener buena comprensión lectora para determinar cuál es la respuesta, ¿cierto? Excel es nuestra respuesta correcta para que por favor la marquen en sus unidades, la tengan muy presente. Bien, antes de proseguir con la actividad, quiero alarles un poquito las orejas, aprovechando que vamos a hablar de Excel, porque revisando los productos o la primera entrega del producto final, me llevé varias sorpresas y en muchos casos no fueron tan agradables esas sorpresas. Me di Profe, perdón, cuenta, yo se lo interrumpo. sí señora, Me voy a desconectar aquí. ¿Listo? vale. Sara, ¿vas a decir algo? No, profe, perdón si me quedó Vale, la mano levantada. Dana Arenas, ¿vas a decir algo, Dana? Qué Ah, pena, es que iba a ser la meta, pero pues ya no. listo, ok, vale, muchas gracias de igual forma. Listo. Me di cuenta, para empezar, que muchos, y eso no le pasó a uno o dos, fue a algunos, varios más bien, que no guardaban el archivo en formato de Excel. O sea, no entiendo por qué, cuál fue la dificultad si todos ya saben guardar archivos en PowerPoint, ya todos saben guardar archivos en Word, ya todos saben guardar archivos de incluso de otras plataformas, ¿cierto? Plataformas que hemos trabajado en la web y demás. No entiendo por qué la dificultad para guardar archivos en Excel. ¿Mm? Cuando nosotros nos encontramos trabajando en Excel, es básicamente el mismo entorno gráfico de Word. Simplemente van a archivo y le dan guardar. O pueden cerrar y cuando ustedes vayan a cerrar, pues les va a salir un aviso si han editado algo, ¿no? A mí me cerró directamente porque estaba en blanco, pero les va a salir un aviso que dice como desea guardar los cambios y ya le da guardar. No, no sé por qué varios enviaron fotos, otros enviaron PDFs. Realmente no entiendo cuál fue la dificultad respecto a ese puntico en específico. Paula Barrera, señora. Profe, con respecto a lo de ese de tabla en Excel, es que yo no tengo el computador y yo lo hice por el celular. Y en el celular no me apareció ni para juntar archivos ni para cerrar y
que me deje guardar directamente. Entonces yo lo que hice es tomarle pantallas. Mm, ok. Bueno, ese es un buen punto. Sí están, solo que no se guardan directamente en el celular. Me imagino que lo estabas trabajando con el de hojas de cálculo de Google. Eso se guarda Profe, en... directamente desde Excel, porque es que en Excel yo instalé la aplicación en mi celular. Ah, ok. Pero entonces, eso siempre guarda, deberías buscarlo, bueno, en documentos y demás, pero de los errores se aprende, ¿sí? Profe, a mí me pasó casi lo mismo, Otra cosa, pero profe, porque profe, y otra cosa, perdón, puedes mirar el chat y que mis compañeros a las 11 les puedan decir a los profes que no estoy en la clase. Gracias. Ok, listo, que a partir de las 11 no vas a estar listo. profe, yo también tuve un problema para, yo lo hice por Google Excel, no tenía la aplicación en Sí, el computador como tal, entonces pues yo le iba a guardar, pero no se guardaba, entonces pues lo que me tocó hacer fue tomarle pantallazos y pues enviarlo. Y yo ese caso se lo comenté a la profesora de matemáticas y la profesora de matemáticas dijo que iba a hablar contigo. bueno, porque no debe, Yo en el espérame un estaba, ¿no? segundito, no debería representar mayor inconveniente porque es acá, para los que lo hicieron, ¿tú lo estabas en celular o en computador? En, com- No, en en computador, computador, profe. mucho más fácil. Pero Cuando tú haces el documento, bueno, la tablita de Excel, solamente vas a archivo, espera porque esto está súper lento. Vas a archivo y le das en descargar y ya como Microsoft Excel y se descarga, vas a mirar. Espera porque el internet profe, está lento. Y acá eso inicia. es lo que yo estaba haciendo. Eso es lo que yo estaba haciendo y pues lo guardé, pues supuestamente yo pues ya para publicarlo, pero no me aparecía. Y pues por eso me tocó escribirle al momentico a la profesora y la profesora dijo que iba a hablar contigo. Bueno, Pues porque pues ya se había acabado el plazo, entonces pues ¿no? Bueno, lo importante fue que pues, se envió, supongo yo, se envió el trabajo. Pero entonces ya saben, de esos errores se va aprendiendo. Otra cuestión que vi fue, o sea, yo no sé si no fuimos claros porque fuimos las dos materias hablando de cómo se hacía la tabla. Vi tablas, o sea, súper extrañas, cuestiones que nada que ver. Se supone que era una tablita sencilla, ¿sí? Con ciertas columnas que ya se les habían dado, con los nombres, con cómo tenían que diligenciarlo y demás, pero hacían unas tablas súper raras, como de unos, es que no sé cómo explicarles. Voy a hacer de cuenta que esta es la tabla, ¿sí? Y la tabla tiene algunos colorcitos por acá y con algunos cuadros por aquí sin color. Esperen para que se hagan una idea. Por acá, digamos, aquí sin color. Por acá, por aquí, unas tablas así súper extrañas. Y con datos en desorden. Por ahí vi que algunos hicieron el mismo trabajo que otros. Si piensan que, yo no sé si piensan que uno no se va a dar cuenta, que uno no va a revisar, pero pues nosotros sí nos tomamos a la tarea de revisar y encontramos a varios estudiantes que hicieron lo mismo que otros compañeros. Otros se suponía que ya tenían que ingresar eh, alcantarillado de acueducto, ¿no? Algunos solo hacían acueducto y lo hacían en una hoja. Otros me hacían alcantarillado de acueducto en la misma hoja, cuando yo les dije que en hojas diferentes, no sé si recuerdan. Algunos otros solo ponían, si eran 5 datos, solo colocaban 1 o 2 datos. Eh, o sea, cosas así, errores tan básicos de los que se supone hablamos en clase y que se supone también hablaron en matemáticas, pero que aún así cometieron. Así que, ya saben, ese tipo de errores a la primera pues se perdonan porque digamos se está empezando como con la estrategia, pero ya para la segunda entrega esperamos mejores resultados, trabajos mucho más puliditos, mejor entregados, mejor realizados y demás. Dana, señora. profe, ya te comenté, perdón. Ok, Sara, señora.
Profe, era para decirte que pues yo lo hice con los residuos de la luz, pues porque como yo ya le había hecho a la profe de matemáticas, que yo no tenía, en mi casa no hay contador de agua, por lo tanto a mi papá no, creo que no le llegan bueno, no tenemos recibos del agua, entonces la profesora me dijo que lo hiciera bueno, me dijo que lo hiciera con del gas. Y mi profesor lo tenía tres, entonces decidí decirle a la profe que yo lo iba a hacer con el de la luz, porque mi papá, como ya te había comentado, le tengan los residuos virtuales, pero solo los de la luz. Entonces, pues que si llegas a ver mi tabla de diferentes, porque yo lo hice con los de la luz y yo le No, tranquilo. comenté a la profe que pues que todos tenían que hacer dos tablas y pues yo solo hice una, entonces pues Pero así incluso ven tú mi tabla de haciendo una, diferentes. porque ya la revisé la tuya, haciendo una fue mucho más completa aún así que algunas otras que revisé por ahí, a pesar de ello. Pero pues Sara comentó con tiempo, y que yo recuerde de aquí, Sara fue la única que me dijo, pero no fue la única que dejó tabla incompleta. Entonces, ¿sí ven la diferencia? Una cuestión es cuando uno avisa con tiempo y dice, bueno, no sé, que me salgan con excusas que alguien de este curso llegó y me dijo que no lo envió porque estaba de paseo. ¿Cómo se lo va a recibir cuando él mismo me está diciendo que estaba de paseo? Además, se supone que el trabajo se dejó desde antes de que llegara el puente, ¿cierto? Porque me imagino que algunos viajaron en el puente. Si se supone que el trabajo fue antes de eso, pues antes de irme de paseo yo lo envío. Pues sería el derecho de las cosas, ¿no? Pero si dejaron todo para última hora, pues ahí sí yo no puedo hacer nada. Lo siento. Algunos otros, no recuerdo si en este salón específicamente, lo trabajaron con OneDrive, ¿m? Que es otra plataforma asociada como al correo electrónico, pero no de Gmail, sino de Outlook. Y esas personas compartieron el archivo a través de un enlace, pero no nos dieron permisos de visualización. O sea, básicamente no nos compartieron nada, porque ese archivo no se dejó ver. Así que si aquí hay alguno de ellos, preocúpese porque hubo varios casos así. No supieron compartir el archivo y eso quedó como a la deriva, como nosotros quedamos como, bueno, esto no se pudo visualizar, así que ni modo. Escucho a Wendy, señora. Wendy. Profe, profe, una pregunta. Las notas, que si tú me puedes decir la mía, por favor. De momento no tengo el archivo a la mano, no lo tengo abierto. Además, pues que no le puedo decir la nota porque es una nota conjunta. Hasta que tanto mi persona como la profe de matemáticas coloquemos la nota, pues vamos a conocer realmente la nota final tuya. Entonces, Ok, profe. Y, profe, otra cosita. Esa tú no la mandas por el QIE, ¿cierto? sí, esa nota queda subida en el Q10. Sí, Listo, profe, gracias. vale. Víctor, señor. Profe, le quería decir que no sé si usted leyó mi nota, pero de los recibos que hice son los únicos que tengo porque hace poquito me fui a mudar allá. Sí, bueno, no, tranquilo, pues cuando avisan, pues uno tiene en cuenta ahí a la hora de calificar, pero cuando no dicen nada, pues sí es como complejo. Sí, uno No, asume. igual ahí en el archivo, profe, yo le envié ahí mismo la excusa de porque solo hice dos. Listo, vale. Vamos a proseguir, listo, para no perder aquí más tiempo, ya lo que pasó, pasó, como dice la canción. Así que vamos a enfocarnos en el trabajo con Excel. Permítame un segundito. Listo, es que dejé de compartir. ¿Ya se está viendo la pantalla de Excel? Sí, profe. Listo. Estuvimos hablando, cuando les expliqué rápidamente para que pudieran trabajar con el producto, estuvimos hablando de algunos conceptos básicos, ¿cierto? A toda esta partecita que tenemos en blanco, ¿cómo se le denomina? A todo esto. Hoja de cálculo. Perfecto, De cálculo. ¿cierto? Y en este caso sería nuestra área de trabajo, nuestra hoja de trabajo u hoja de cálculo. Algo que también les expliqué fue que tenían que trabajar con mínimo 2 hojas de cálculo.
A las hojas se trabajan desde aquí, desde la parte inferior, desde aquí mismo haciendo doble clic podemos cambiar el nombre, ¿cierto? Aquí simplemente con el más podemos ir creando la cantidad de hojas que consideremos necesarias y que necesitemos para nuestro archivo. Este cúmulo de hojas, ¿cómo se denomina cuando tenemos más de una hoja de cálculo? Libro. Libro, ¿cierto? Eso ya conforma un libro de Excel, ¿verdad? Por ejemplo, lo que estoy seleccionando acá, cualquiera de estos, ¿cómo es que se llama? Celda. Una celda, ¿cierto? Y las celdas se identifican por dos cuestiones. ¿Cuáles son? Porque está ubicada en una fila y en una columna. Perfecto, y esas filas y columnas las identificamos por la numeración de las filas y aquí la letra que identifica cada una de las columnas. Esto es básicamente infinito, si se dan cuenta, casi que infinito. Como pueden ver, voy de letra en letra y esto jamás acaba. Así que no hay no hay celda que se repita. Solamente hay una A1, por ejemplo. Solo hay una celda que se llama A1. Solo hay una celda que se llama C5. Solo hay una celda que se llama E11. ¿Sí? Así que eso lo deben tener muy en cuenta. Si yo en algún ejercicio de los que vamos a ir haciendo más adelante les digo, en la celda F7 tienen que hacer X o Y fórmula, en la F7 es donde se tiene que hacer X o Y fórmula, ninguna otra, para que lo tengan en cuenta. Las celdas son únicas en este caso e irrepetibles. Tenemos también los conceptos de fila, ¿cierto que esto es una fila? ¿Cierto? ¿Por qué me dicen que sí, si esto es una columna? Las filas son las que están. Las filas son las que están enumeradas, ¿cierto? Eso, me encanta que estén así despiertos y de pilos. Estas son las filas. Sabemos que podemos cambiar el tamaño de las filas y de las columnas, ¿cierto? El ancho, de acuerdo a nuestras necesidades, los datos que vayamos a ubicar dentro de cada celda, ¿cierto? Si necesito aquí específicamente un tamaño bastante grande en la celda C, ¿qué celda es esta? C7. Eso, C7. un tamaño considerable en la celda C7, entonces lo que hago es modificar acá el tamaño de la columna C, perdón, y de la fila 7. Listo. Como se pueden dar cuenta, yo no puedo modificar tamaños a las celdas de manera individual, ¿sí? Que yo quiero que solamente la celda H3 tenga un tamaño más grande que las demás. No, no puedo. Tengo que modificar el tamaño de la columna y de la fila como tal. Vamos con Sara Ospina, señora. Profe, yo tengo una pregunta sobre el número de hojas que uno puede agregar. Es que mi papá siempre trabaja con Excel, entonces yo he visto que le escoge y le pone como un subrayado a las hojas. Eso como sea, o sea, a donde dice, donde uno le puede poner el nombre de las, donde dice hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4 y hoja 5. Él, yo he visto que él le pone como un subrayado, entonces yo quiero saber cómo se le ponía. Uy, no, Sara, deberías quitarte, yo no sé si es mi internet. Entendí algo que de las hojas. Profe, es que se escucha súper bajito. Sí, yo no. Que a mi papá las hojas, él les pone un subrayado. Entonces yo quería saber cómo se le pone ese subrayado. Ok. Bueno, esto depende, como te fijas, depende también de la versión un poco. En mi caso, en esta versión, yo lo que puedo editar es el color de la pestaña de cada una de las hojas. En otros casos puedo editar la fuente, ponerle subrayado, ponerle negrita y demás, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí negrita, subrayado, no me permite colocarlos, pero en algunos otros casos sí. Y lo que sí me permite hacer es, listo, cambiar, por ejemplo, el color de la pestaña o de las pestañas en general. Esta partecita sí. Pero también depende de la versión. No sé con qué Excel trabaje tu papá, si trabaje tal vez con el que es online, con el de No, él Google. trabaja con el que está directamente descargado en el computador y creo que es Windows 10. Ok, listo. Entonces también depende, bueno, esto nunca se los mostré, pero pues no me parece tan importante, es más como decorativo el asunto.
Debes de cambiar acá como el temita a las pestañas. Permítame un segundo, cierro aquí, listo. Otra cuestión bastante importante es el tema de las pestañas y de la interfaz gráfica como tal de la plataforma. Podemos ver en la parte superior que es muy similar a lo que es Word, PowerPoint, Access, Publisher y demás, porque ya, por lo que ya sabemos, ¿no? Son programas hermanos, pertenecen a Microsoft. Tenemos la pestaña Archivo, donde vamos a guardar, crear nuevos documentos, imprimir, exportar los archivos y demás. Desde la pestaña de inicio, pues vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con fuente, la creación de pronto aquí de bordes, el color de las celdas, color de la letra, tamaño de fuente, tipos de fuente. Aquí cambia un poco el tema de la alineación porque diferente a Word, en Word encontramos alinear a la izquierda, centrar, alinear a la derecha y algo que se llama justificado, ¿cierto? Acá en Excel encontramos solamente estas tres: alinear a la izquierda, centrar y alinear a la derecha, y adicional encontramos las de alinear a la parte superior, alinear al centro o al medio y en la parte inferior. Esto es para que, por ejemplo, tengo esta celda, la de 11, por ejemplo, y deseo escribir este hola. Como el hola es tan pequeño, pues se ve desproporcionado, no se ve centrado aquí referente a la celda o en cuanto a la celda. Lo que puedo hacer es centrarlo de estas dos formas. Lo centro aquí completamente y luego lo alineo al medio como tal. También encontramos, por ejemplo, aquí el tema de la orientación. Esto también se puede hacer en Word, pero no está como tal aquí explícito, está desde otra pestaña. Aquí puedo orientar el texto, por ejemplo, si lo quiero dejar vertical, como en este momento lo están viendo. También puedo combinar las celdas, que en su momento también lo estuvimos o les mostré cómo se hacía. Entonces seleccionamos si necesitamos ubicar un texto, una imagen, una gráfica, algo muy grande dentro de una celda, y como las celdas son tan pequeñas y no quiero tal vez de pronto modificar el tamaño de toda mi tabla aquí moviendo las columnas y las filas, entonces lo que hago es unificar o combinar algunas celdas, ¿cierto? Entonces con esta opción de combinar y centrar, que también la trabajaron ustedes, lo podemos hacer y automáticamente estas 4 celdas que seleccioné se convirtieron en una sola. Hay otra herramienta que no les había querido mostrar en su momento, que es bastante útil, es muy útil, y es acá, vamos a ver, algo que dice insertar. Si yo selecciono, por ejemplo, aquí esta área, si quisiera hacer una tabla, vengo aquí a insertar, puedo insertar celdas o puedo venir aquí donde dice dar formato como tabla. Puedo seleccionar alguno de estos formatos, le doy a aceptar y me genera una tabla de forma automática sin tenerle que dar colores, sin tener que agregar bordes, sin tener que hacer absolutamente nada más. Y algo súper chévere de este tipo de tablas que uno genera es que uno puede hacer búsquedas o filtración de datos. Por ejemplo, esta columna va a ser, llamémosla nombre, ¿sí? Acá, nombre. Y acá va a haber obviamente un listado de muchos nombres, ¿cierto? Como tengo tantos nombres y necesito buscar, no sé, a Pepito, pues no me pongo a buscar uno por uno a ver hasta que encuentre a Pepito. Lo que vengo acá es que filtro la información y busco a Pepito. Busco a Pepito y le doy en aceptar. Y la tabla me filtra la información. Aquí, como pueden ver, únicamente tengo a Pepito. Si tuviera por acá a Juanito, pasaría lo mismo. Si vengo y lo busco, me guarda a Juanito ahí automáticamente. Esto me sirve y es bastante útil para la búsqueda de información, porque esto es lo que pretende Excel, que sea una base de datos también en muchos casos. Y como las bases de datos contienen demasiada información, entonces se hace algo complejo estarla buscando uno por uno y demás. Entonces este tipo de tablas son bastante útiles para ello. Vamos con Sara Ospina, señora.
Sara. Perdón, profe, se me quedó la mano arriba. Ah, ok. Wendy. Profe, una pregunta, eso que tú dices de buscar como la información, ¿no se puede hacer, digamos, uno creando la tabla y no como insertándola? Como la tabla que ustedes crearon, que venían aquí y, permítanme, listo, que venían acá y agregaban los bordes. Sí lo Sí, podría señor. sí lo podría hacer, pero le tengo que agregar un formato adicional. Ese formato que esta tabla ya trae por defecto, yo se lo tendría que crear como tal a cada una de las columnas para poder hacer ese tipo de búsquedas. Entonces se vuelve más engorroso, no sería como tan práctico. Y digamos la ventaja de esto es que yo puedo, por ejemplo, insertar otras celdas, no sé, agrandar aquí, tú dirás, esa es una ventaja, puedo crear acá otras dos columnas si es que lo llego a necesitar. Aquí pasa lo mismo, si yo llego a necesitar alguna columna adicional, la creo. Si se fijaron qué pasó, creé unas columnas, Profe, pero ¿y eso cómo se hace? listo, y bien. Para crear columnas, por ejemplo, yo tengo aquí una columna que se llama datos y otra que se llama, por ejemplo, valor. Ay, no, ya agregué aquí todos mis datos, ya agregué aquí a todos los otros datos y se me olvidó que en medio de estas dos tengo que agregar otra columna. Sí, se me olvidó por completo. Entonces lo que hago es ubicarme acá, por ejemplo, donde dice valor y darle control más. ¿Listo? Con las teclas control y la tecla más. Hago una vez esa combinación de teclado y aquí creo automáticamente una columna en medio de esas dos. Con el fin de que yo no tenga que borrar y volver a hacerle y agregar y demás. Sara Ospina, dime. Profe, yo también tengo algo como que pues medio descubrí y que he visto que mi papá lo hizo. Es Sí, que en la parte de acá donde dice, en esta parte donde dice pegar y eso, ahí aparece una opción de una, como una brochita. Entonces, digamos esta. que uno agrega una cosita ahí abajo, una celda debajo de donde dice datos. Entonces, pues yo lo que hice es para no ponerle, digamos, en todas las filas, digamos que tenía que hacer en todas las filas una fórmula, ejemplo. Sí, Entonces yo así las seleccioné en todas y le puse así, le puse copié la brochita y seleccioné la primera y ya se me copiaba todo el formato en todas las filas, en todas las columnas hacia abajo. hay otra manera más fácil de hacerlo que con esta brochita. Y existe esta posibilidad. Por ejemplo, yo tengo que copiar una fórmula. Esto más que todo se utiliza es para las fórmulas. Pero voy a hacerlo aquí con la palabra datos. Cuando yo selecciono una celda, como pueden ver aquí en la parte inferior derecha de la celda hay un recuadrito, ¿cierto? Hay un cuadrito más oscuro. Si yo me ubico en este cuadro, observen cómo cambia aquí el icono, ¿cierto? Si se fijan que ya el más es como un poco más pequeño y oscuro. En el momento en que me parezca de esa forma, yo puedo arrastrar y copiar. Ahí lo que estoy haciendo es copiar la fórmula y todo lo que contenga la celda. ¿Mm? Eso es Sí, básicamente yo lo que hace la lo hice. brochita que hace que nos mencionaba la compañera. Y eso es bastante útil si uno requiere replicar algún tipo de información o específicamente para Excel se utiliza más que todo es con las fórmulas. Listo, ¿qué otra cuestioncita por aquí se me pasa? Ya insertamos y creamos filas. Bueno, si en dado caso yo tuviera aquí em, otra fila, ¿sí? Una fila que se llama moneda, una fila que se llama hola y definitivamente esto no lo necesito, ¿sí? Necesito que esto que está aquí en moneda me quede debajo de hola directamente, o sea que esta fila la necesito eliminar. Ya no será con control más como creamos aquí la columna,
sino que será con control menos. Entonces seleccionamos toda la fila. Esto es importante, hacer clic en la fila como